Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a lo largo de la semana acerca de los tejidos vegetales. Anteriormente estábamos viendo lo que es los tejidos meristemáticos, que definíamos lo que era el tejido meristemático, que es más que todo lo que da a la planta el engrosamiento, la altura y el crecimiento también de la planta. Decíamos que en el tejido meristemático se da ciertos tejidos que ayuda también al movimiento de esta y que al final también da una composición de lo que son las plantas, ¿verdad? En su interior y que crea también, por ejemplo, ciertos nudos. Si nosotros vemos en la planta ciertos nudos, es porque hace que estas ayudan al crecimiento longitudinal de las plantas y pues también ayuda a lo que es el engrosamiento, porque no todas las plantas pues son delgadas y no todas las plantas son gruesas, entonces cada una tiene su estructura diferente. Entonces para eso ayuda lo que es el tejido meristemático, para el crecimiento. Y también el día de ayer vimos lo que era el tejido conductor, vimos el floema y el xilema, donde esta pues decíamos que conducen lo que son los nutrientes desde las raíces hasta las hojas. Entonces este tejido es lo encargado de también dar esa energía y también el paso del agua a esta estructura. Decíamos que al nosotros colocar lo que es el agua, tenemos que colocarla en sí en las raíces, ¿verdad? Tenemos que ponerle, por ejemplo, abono en las raíces para que éstas hagan lo que los tejidos, pues la función de esto, que es el trasladar, el conducir estos nutrientes a toda la planta y así esta vaya creciendo y vaya teniendo una mayor evolución, ¿verdad? No se quede pequeña, o si es de un estado pequeño, pues que vaya también más que todo floreciendo o dando frutos. Entonces en ese caso es importante conocerlo y pues más que todo el día de ahora vamos a ver lo que son los tejidos vegetales conductores. Es importante también identificarlos, ya que ayer vimos parte de lo que son algunos tejidos. Vamos a seguir viendo otros tejidos que nos van a ayudar al conocimiento de esto. Sabemos que los tejidos más que todo conductores pues son aquellos que forman parte de la más externa, más que todo los externos de los órganos de las plantas y que se encuentra también el contacto del medio ambiente. Los tejidos de estos pues tienen protección típica con lo que son las epidermis y también la peridermis, dependiendo también de si las plantas más que todo tienen un crecimiento primario o también secundario. Estos también tienen que más que todo ser incluidos como la protección a la hipodermis. Este tejido pues más que todo aparece en algunas plantas justo debajo de la epidermis, de las partes también en el área y en la endodermis. Se localizan también interiormente en la raíz y protegen lo que son los vasos conductores. La epidermis pues es la capa en sí de lo que es más que todo la capa que ayuda a lo que es las plantas, y esta acepta que no solo existe la calipra de la raíz y que no solo está diferenciada en los meristemáticos apilales. Además, pues desaparecen aquellos órganos de crecimiento secundario donde son sustituidos también por lo que son algunos tejidos de protección por la epidermis o la peridermis, que estas son pues en las plantas más que todo que tienen un crecimiento primario y se mantienen a lo largo de toda la vida. De igual manera, pues las plantas, más que todo, excepto lo que son en algunas plantas, como lo que son los monocoleidis, que cambian de especies en la epidermis. En los tallos también se originan a partir de lo que es la capa más externa del meristemático apilar, donde esta pues, mientras las raíces más que todo se originan entre las células que forman las capilares. Desde las capas que podemos encontrar que son estas externas de la corteza de las parenquimas, pues estas
se originan de diferente manera, que hacen que algunos también autores la denominen como epidermis de la raíz o también la rizodermis. En ese caso, pues durante el desarrollo de lo que es el embrión, en la superficie de lo que es el embrión está formado una capa indiferencial denominada protodermo, que se diferencia también de los promodermis, y esta pues es la primera capa que se encuentra en la epidermis de la planta. La epidermis constituye lo que es un tejido de protección de los tallos y raíces, también flores, frutos y también las semillas. Esto crea lo que es una protección doble para estos, frente también a la, más que todo a los patógenos y frente a daños mecánicos que puedan tener algunas plantas. Otras funciones también de la epidermis es que estas son trascendentales en la vida de la planta para la regulación también de estas, pues la transpiración de estas y el intercambio de lo que son los gases. Esta hace que ésta los almacene, cree la segregación, los repele también a los herbívoros, porque como sabemos que los herbívoros comen mucha planta, entonces también ayuda para eso, ¿no? Y atrae insectos polinizadores como lo que son las abejas. La absorción del agua, pues en las raíces mantiene lo que es la integración física de órganos de planta y protege frente a lo que es la radiación solar. Para todo eso protege lo que es la epidermis. De igual manera, la epidermis está formada comúnmente por una sola fila de células, es decir, salvo algunas que en excepción donde más que todo se aprecian en la disposición de las estratificadas, como lo que es el caso de las raíces en áreas o en plantas también sorófilas, y en algunas hojas como las más que todo las ficus o los aldelfos. La epidermis estratificada pues se denomina también multiserial o múltiple o también velamen, ya que cuando están en la raíz, la epidermis multiserial, las capas superficiales de estas actúan como una epidermis más que todo típica, donde estas paredes pues pueden ser gruesas y con una, más que todo, una superficie libre, mientras que las capas son más profundas, que pueden también actuar en el almacenamiento de lo que es el agua. En la epidermis, donde más que todo está pues, formada por diferentes tipos de células, ¿verdad? Por ejemplo, las células epidérmicas propiamente dichas o pavimentadas, donde las células buiformes forman células también glandulares, células secretoras, células que componen lo que son los estomas y algunos también tipos de células que aparecen en lo que son algunas zonas de la planta, no en todas, ya que estas como las células peatonas, donde tienen pigmentos y son esenciales para los, más que todo, los entes volátiles, en las cuales son las capilares, y estima donde las relaciones con la recepción de los granos con el polen. Entonces ya, por ejemplo, les mencionaba lo que eran las abejas, ahí también toma un papel importante con lo que es la concentración más que todo del polen y el aire, entonces ya estas las absorben con mayor facilidad. De igual manera, las células epidérmicas son las más abundantes y menos especializadas en disponer ciertas unidades, más que todo estrechas, sin dejar también lo que es los espacios intracelulares que se puede tener. De igual manera, esas tienen lo que es una forma y un tamaño que son variados, ¿verdad? No todas son iguales, y que suelen también adaptarse en la forma de una estructura, que esta más que todo cubre ciertas capas de la planta. Por ejemplo, son alargadas en el tallo. En las plantas también dicotiledonales poseen paredes donde las células son formadas por sinuosas alargadas también en el tallo y que suelen ser más rectas.
Normalmente pues no tienen más que todo cloroplastos, sino que plastos no clorhídricos. Presentan también una gran válvula que tienen también parte de este desarrollo de testículo también endoplasmático y el aparato también de Golgi. Por lo general, su pared celular también es primaria, aunque muchas veces pues tiene un grosor variable. Pocas veces también presentan lo que son paredes celulares secundarias, como en el caso también de las semillas, y también poco frecuente cuando que todo la linificación de estas paredes secundarias pues ocurren en algunas hojas y suelen también presentar lo que son paredes tangiales que también se les pueden llamar internas en campos de poros primarios y poros también secundarios. De igual manera, las células epidérmicas de las paredes, más que todo en las áreas de las plantas, se caracterizan más que todo por sintetizar y también secretar en algunas superficies libres de sustancias, más que todo denominadas cutina, que más que todo junto con otras moléculas forman lo que son los depósitos en las paredes externas. Entonces, en ese caso, pues la célula para formar esta capa continúa llamándose cutícula. La cutícula impide lo que es la pérdida del agua en la planta y entra en lo que es los patógenos, dando también el grosor y más que todo hacer que la cutícula quede vacía en las sustancias lípicas de esta, dando también algunos tipos de ceras para lo que es la planta. Y pueden también cristalizarse o estar disueltas en lo que es en forma de aceites. Todo esto también se hace en lo que son las células asimétricas, con una parte también externa y otra también interna, a la cual algunas veces los aceites lo hacen más efectible el que la pared libere lo que son células, y que hay unas pues son canales denominadas también ectodermos, a lo cual estas permiten en la comunicación entre el citoplasma con la cutícula, dejando también más que todo la conducción también de la segregación de sustancias al exterior, donde la epidermis de la raíz, así como la que es los pelitos radiculares de la planta, pues tengan sustancias que dan, más que todo, dan vida a lo que es la planta. Entre las células también epidérmicas provenientes de estas plantas, pues existen también ciertos tipos donde las células en ocasiones pueden ser usadas por carácter taxonómico. Así, algunas células epidérmicas se especializan en almacenar lo que es el agua, como también hacen lo que son las células en carácter buliformes de las hojas, donde graminean y otras pues que son epidérmicas, por no contener lo que son los cloroplastos en sí, ya que estas poseen una gran mayor válvula con alto índice en los despliegues de las hojas y también de la hidratación. La epidermis se encuentra en el estómago en sí de la planta y es la célula oclusiva de los estómagos más que todo de la epidermis, donde ella se forma a través de un contacto entre el medio interno de la planta con el exterior, y existe también una cámara debajo del ostiolo, denominado también cámara subestómica. Ambas estructuras, pues junto a una célula oclusiva, forman lo que es típicamente denominada complejo estomático. Las más células, más que todo oclusivas, tienen forma de ariñonadas o de platillo o de tambor también. Estas presentan lo que es un cloroplasto y una pared celular más que todo engrosada, de manera que estas no son uniformes y posiblemente tienen ciertos cambios de turgencia y pueden variar también su morfología
y su modo también de aumentar o también de disminuir el diámetro del ostilo. Los tricomas o los pelos también son sustancias o son células epidérmicas especializados formados a partir de las células epidérmicas y pueden ser de protección o glandulares. A veces son usados como carácter taxonómico, es decir, cuando sirven para clasificar ciertas especies. Los pelitos de estas especies son que si son abundantes tienen una estructura más joven que las plantas que no tienen estos pelitos, donde aparecen lo que son más que todo en edad adulta. Funcionalmente los tricosomas son más que todo prolongaciones epidérmicas que ayudan a regularizar los números de las funciones como evitar los herbívoros, guiar a los polinizadores, controlar lo que es la temperatura de la planta, de cercionar lo que son las hojas y proteger frente al exceso también de la luz. Nosotros también de igual manera, al igual que las plantas, si nosotros hemos notado esos pelitos que tienen las plantas, estas ayudan para la protección, ¿verdad?, de las plantas. En este caso, les voy a mostrar, quizás no se va a ver a simple vista lo que son los pelitos de la planta. Por ejemplo, esta tiene pelitos acá en esta parte y son suaves y es para la misma protección de la planta. De igual manera, tengo esta, tal vez se puede ver más cerca, pero son pequeños pelitos que tienen, pero a la misma vez esta planta lo que tiene no solamente pelitos, sino que tiene como pequeñas espinitas dentro del tallo. Entonces, si, no, bueno, si lo toco, se siente más las espinitas que, por ejemplo, en las rosas, ¿verdad? Si nosotros vemos las rosas, algo así, tiene estas, pero son un poco más pequeñas. Creo que no se van a poder notar mucho. Pues este tipo de elementos que tiene la planta también se le llama parte de la epidermis, ¿verdad? Que ayuda también a lo que es la protección en sí de las plantas, al alejar, por ejemplo, lo que son algunos animales que puedan llegar a querer comérselas, y también ayuda a que las abejas en sí, si ustedes pueden ver, ya vieron la flor ahí ya hicieron lo que es el polen, entonces para eso le ayuda más que todo lo que son las tricomas o los pelitos que tienen las plantas. De igual manera, la epidermis de la raíz está más denominada por los pelos radicales que estas tienen, los cuales sirven también para absorber agua y más que todo las sales minerales. Los pelos radicales son también células epidérmicas que son modificadas y crecen en ciertas columnas, que estas también perduran y son perpendiculares en la superficie de estas, más que todo en la superficie de la raíz, donde estas se encuentran también en numerosos microorganismos simbólicos, tales como lo que es la bacteria fijadora de nitrógeno. Estos pelos pues son radicales y aparecen en zonas más que todo de maduración de la raíz, en diferencia de más que todo a partir de las células epidérmicas, diferenciando también y denominándose así como tricoplasmos. Su patrón también o número y distribución de estas se caracteriza en ciertas especies, aunque también dependen de las condiciones del suelo, ¿verdad? No todas son iguales y pueden también otras, pues pueden diferenciarse entre sí para formar lo que son las condiciones también de la raíz y el juego también de los genes que se activan en cada caso diferente, ¿verdad? Cada planta es diferente, cada estructura es diferente. Si nosotros podemos ver las dos plantas, una es un poco más lisa que otra, pero siempre tienen esos pelitos, ¿verdad? De igual manera, pues vamos a identificar el día de ahora lo que es la peridermis, que es un tejido también de protección que sustituye la epidermis como un tejido protector en los tallos y también en las raíces, que tiene también un crecimiento más que todo secundario normalmente durante el primer año de crecimiento de las plantas. Pues este puede también ser
un crecimiento secundario. Sin embargo, en algunas plantas no suelen desarrollar la epidermis o la piridermis. Hay varios años que después de comenzar con él, pues ya esté sustituido. El crecimiento también secundario, como lo que es la peridermis, no suelen aparecer en las hojas ni tampoco en frutos. Su aparición pues es aislada a la epidermis de las parquias orbital y provoca lo que es la muerte de las células epidérmicas y su descenso pues a la medida de la raíz o entallo que crece en grosor. La peridermis se produce por la actividad también del cambium suberosa y en un peristemático secundario pues forma lo que es el lateral de este, donde se origina lo que es en varias veces a lo largo de la vida de la planta. Durante el primer año de crecimiento, pues secundarios se forman lo que son a partir de clasificaciones diversas de las células parenquemáticas o colenquemáticas. De igual manera, pues lo que se puede formar en el meristemático continuo, discontinuo, por ejemplo, el primero que es el cambium, que es tuberoso y forma lo que puede también variar durante años este crecimiento, ¿verdad? Y donde más que todo pues, describe o forma más que todo destilación de las células. Algunas en ocasiones también las células más que todo epidérmicas o como lo que es el floema, por ejemplo, suberoso pueden también formar o cubrir varios años, dependiendo también de la especie, por ejemplo, del manzano, que este manzano puede durar entre 20 años, más que todo, o es más tardío en lo que es el formar lo que es el peristemático. Muchas veces, pues, tras varios años, los fenómenos se originan en zonas más productivas o profundas de la planta a partir de las células parenquímicas. El floema también secundario en las raíces pues, se forma a partir de lo que es el periciclo y en las células del floema se hace una división pues, dando lugar a lo que son las filas. Durante el crecimiento también de lo que es la raíz o el tallo, el segundo año de crecimiento que estas tienen o secundario, posteriormente se forma una nueva cambium suberoso más que todo más internamente, ya que esta parte pues externa puede influir lo que es el floema secundario en las células también parenquimas y la peridermis antigua, es decir, se convierte en lo que es el denominado ritidoma, donde la corteza que se realiza va desprendiendo lo que son los árboles durante el crecimiento. El peristemático es una capa también impermeable, sobre todo el suber o el corcho, donde al intercambiar los gases entre los tejidos pues de estas superficies, el tronco y la raíz, con el aire, este tiene ciertos obstáculos donde puede salvar lo que es la presencia en sí de una estructura llamadas también lenticelas, que permiten así el intercambio de los gases entre los tejidos en el interior del tallo y de la raíz y el medio también ambiente que lo rodea, del cual estos pues se presentan como ciertos tejidos eh, lenticelas que más que todo no son más que las células parenquímicas de paredes también finas a ellos y que dejan lo que es más que todo entre esas especies intracelulares más o menos una amplitud entre estas y donde forman lo que son las lenticemas se produce la formación de la primera peridermis y son más que todo zonas de cambio suberosas y son más activas de los espacios intracelulares de los tejidos, donde estas lo que hacen es el producir más tejidos a medida que aumenta también el grosor del tallo y la raíz y que se forman también nuevas
lenticelas. En ese caso, pues las plantas van creciendo y producen lo que son nuevos cambios de esta. Entonces, esta es más que todo parte de lo que estos tejidos ayudan a lo que es la planta y sabemos que es importante cada tejido, ¿verdad? Bueno, es todo por el día de ahora. El día de mañana también vamos a seguir con este tema que es importante conocer cada tejido. Gracias y buen día.